Bien, mis amados, maravilloso tiempo que tenemos esta mañana para adorar, para exaltar al Señor. Y es muy importante recordar lo que venimos estudiando. Estamos en el libro de Hechos de los Apóstoles, pero del libro de Hechos de los Apóstoles, en la pregunta que Saulo le hizo a Jesús, ¿quién eres, Señor?, nos ha llevado a buscar respuestas en su palabra de quién es nuestro Señor Jesucristo. Para las personas que vienen hoy por primera vez, quiero recordarles, o más bien hacer un repaso y una contextualización. Saulo, en el capítulo 9 del libro de Hechos, en su encuentro personal con Jesús, él preguntó, ¿quién eres, Señor? La respuesta de Jesús es, yo soy Jesús. Y esa pregunta la trajimos para nuestro contexto y nosotros también estamos haciendo la pregunta, pero ya la pregunta se la estamos haciendo no solo al Señor, sino a lo que nos dice su palabra. ¿Quién eres, Señor? Y dentro de las respuestas que ya hemos hallado muchas y llevamos ya varios meses encontrando en la Escritura quién es nuestro Señor Jesucristo, el libro de Apocalipsis también nos trae una maravillosa respuesta a esto. Y ya hoy nos encontramos en el capítulo 3. Capítulo 3, versículos del 1 al 6. ¿Quién eres, Señor? Vamos a leer, si usted tiene allí el texto, capítulo 3 de Apocalipsis, versículos del 1 al 6. Dice así la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignos. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Pueden tomar asiento. En esta iglesia nos encontramos con un asunto bien interesante. La iglesia de Sardis es una iglesia que hoy nosotros, para traer un poquito a nuestro contexto, es ese tipo de iglesias que tienen una muy buena reputación, pero en el fondo su vida no corresponde a la palabra del Señor. Gozan de muy buena fama y puede referirse a iglesias completas o a individuos. El mensaje es para personas, individuos o para congregaciones completas. Y Sardis es precisamente una iglesia que nos demuestra aquí que es una iglesia de muy buena fama, de mucho reconocimiento. Pero esta iglesia se podría diagnosticar bajo 3 síntomas. Primero, es una iglesia que está dominada y no vigila, que confía tanto en su buena fama, pero no lo es. Se caracteriza por la mediocridad espiritual. Y la mayoría de ellos, 3, han manchado sus ropas.
Formulo entonces 3 preguntas para ello. ¿Has visto alguna vez una iglesia que está agonizante? ¿Has visto alguna vez una iglesia que está satisfecha consigo misma? ¿O una iglesia que descansa en los laureles de su pasado, de su historia, y que se deleita solamente en lo que solía ser? Pues Sardis es ese tipo de iglesias. Pero en Sardis aparece un mensaje glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí es donde vamos a encontrar respuesta a la pregunta: ¿quién eres, Señor? ¿Y quién eres, Señor? Sardis nos da una respuesta, que es el título de este sermón. El que da aprobación de nuestras obras. El que da aprobación de nuestras obras. La importancia de Jesús dentro de la iglesia es porque como iglesia nuestro deber es buscar que Él nos apruebe, no los hombres. Es buscar el agrado de Él, no del pastor, no del líder, no es de la junta. Aquí, cuando invocamos a Jesús, su presencia en medio de nosotros, estamos buscando es que Él sea quien apruebe lo que nosotros hacemos. Lamentablemente, esto a veces no ocurre. ¿Y por qué no ocurre? Porque nosotros a veces buscamos más es agradar al otro, quedar bien con el otro, y no quedamos bien con el Señor. Y voy a retrotraer una predicación hace unos meses que tuvo por aquí nuestro hermano John José, ¿cierto? Queremos quedar bien y muy transparentes con el prójimo, pero somos hipócritas con Dios. Peleamos con ser hipócritas con los hombres, pero no nos da pena ser hipócritas con Él. Y cuando Jesús viene y nos da un mensaje, nos está diciendo que su presencia está en medio de nosotros, que Él ha identificado lo que estamos viviendo o lo que posiblemente estemos viviendo y que es necesario corregir. Jesús le envía una carta a Sardis para decirle que ella es la imagen de la iglesia que tiene excelente reputación, que es altamente respetada por la comunidad, pero que está muerta y sin vida. Por eso mi tesis hoy es que la verdadera aprobación está basada en la relación con Cristo y no en la aceptación de la sociedad. Hay un dicho que dice: una imagen vale más que 1000 palabras. ¿Cierto? Ese dicho lo han oído. Una imagen vale más que 1000 palabras. Es verdad. Pero la iglesia tiene que tener algo más que una buena imagen. La iglesia está llamada a tener una buena relación con Cristo, aunque a veces nuestra imagen no sea la mejor. Hablo la imagen para el mundo. ¿Significa ello que entonces no debemos tener una buena imagen? Pues no necesariamente. Pero Jesús viene a la iglesia de Sardis con un mensaje. Y es el que empieza a decirles que es Él el que da la aprobación de nuestras obras. ¿Quién eres, Señor?
el que da aprobación de nuestras obras. Y quiero hablarles hoy de 4 puntos. El primero, aprueba con la plenitud de su espíritu. Versículo 1, parte A, dice así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Quién es Él en medio de la iglesia? Pues Jesús acá se está presentando con 2 cualidades muy importantes para la iglesia, muy importantes para que nosotros nos convenzamos de que es Jesús el que aprueba. ¿Y por qué Él es el que nos aprueba? Porque yo puedo decir que Él aprueba lo que yo hago. Pues sencillamente Él está diciendo que Él tiene los 7 espíritus de Dios. ¿Y qué es lo que significa esta frase? Jesús se describe aquí con esta frase como el portador de la plenitud del poder del Espíritu Santo. Aquí se está presentando como la única esperanza para una comunidad que dice que está viva, pero está muerta. Que tiene una apariencia maravillosa, pero que en el fondo hiede. Yo llamo esto algo así como cuando uno está buscando identidad. Jesús es el que nos da la identidad correcta. ¿Y por qué Él da la identidad? Porque si yo falsamente estoy creyendo, tengo una opinión tal vez de mí mismo y me baso en lo que dirán, puede que yo esté muy bien. Que en mi propia opinión yo esté marchando full, pero que en el fondo no lo sea. ¿Y quién es el que me va a ayudar a descubrir si en el fondo, en lo profundo de mi ser, en la intrínculis de la iglesia, estamos bien o estamos mal? Sí, y solo sí, Jesús. Él es el único que puede ayudarnos en eso. Ahora, yo creo que nosotros podemos a veces descubrir, que anda mal, que anda bien, con toda seguridad. Pero les aseguro que la única manera de poder saberlo en plenitud es Jesús. Por eso Él se está presentando como el que tiene los 7 espíritus de Dios. Es decir, es la plenitud de un espíritu vivificante. Necesitamos la presencia de Jesús constante. Una presencia que no solamente se refiere a algo de ubicación o de lugar o de espacio. No, es la presencia de Él con su palabra. Para yo poder identificar y saber realmente quién soy. Porque yo puedo decir, voy bien, estoy excelente. No, somos una iglesia, lo mejor. ¿Quién como nosotros? Sí, esa puede ser nuestra opinión, pero cuando venimos a la palabra y tenemos el encuentro con Jesús, resulta que Él es el que tiene la plenitud del Espíritu para indicarnos si realmente estamos vivos o muertos. Así que Jesús nos quita la hipocresía, la falsedad o las máscaras o los ropajes. Es Jesús el que nos hace la radiografía con la plenitud de su Espíritu. Tenemos que contar con Jesús porque Él es la única manera donde nosotros podemos descubrir si estamos vivos, si estamos agonizantes o si necesitamos de la plenitud de su Espíritu para que nos avive. Es Jesús quien se presenta como lo único que la iglesia debe abrazar para dejar un estado moribundo. ¿Y por qué hay que resaltar esto, iglesia? Porque a veces ocurre, casos se han visto donde iglesias recurren a metodologías y a prácticas
dizque para demostrar a los demás y a sí mismo que están vivas. Por ejemplo, aquí no es el que más grite, ni el que más brinque, ni el que más cara de serio ponga, es el más santo. Eso es por fuera. Lo que Jesús está aquí mostrándonos es que Él está en medio de nosotros para quitarnos esa máscara y Él sí sabe quiénes realmente somos. Es Él el que nos aprueba o nos reprueba, aunque nosotros a veces queremos usurpar el puesto de Jesús y somos nosotros los que aprobamos o reprobamos. Hablo cuando no tenemos ni medio idea de quién es el otro. Yo sé que cuando nosotros identificamos algunos actos y acciones, pues claro que sí, podemos llegar a unas conclusiones. Pero el que realmente tiene la plenitud del Espíritu para poder discernir, para poder observar, para saber quién es quién, es Jesús. ¿Y sabe por qué es importante eso? Porque es que nuestra naturaleza humana a veces nos quiere llenar de mucha religiosidad y nosotros todos camuflamos cosas con rituales, con religiosidad, con cultos, y ahí escondemos muchas cosas. Disimulamos muchas cosas, prácticas litúrgicas. Y sí, uno dice, eso como que se ve bien. Ahora, quiero hacer una aclaración, iglesia. El que hace esa evaluación se llama Jesús. Yo soy una persona que siempre quiere, a pesar de las múltiples decepciones, traiciones y golpes de la vida, quiere creer en las personas. Yo siempre voy a tener la actitud de creer. ¿Y sabe por qué se los digo, iglesia? Porque en ese proceso algunos me van a decepcionar, nos van a decepcionar y también al Señor. La actitud de aquí hacia allá es siempre creerte. Siempre voy a sospechar lo mejor de ti. Si ya no pasa, pues el Señor será el que tome los correctivos. Puedes engañarnos, podemos engañarnos entre nosotros mismos. Podemos falsearnos. Usted puede estar en los pasillos criticando un montón de cosas. Pero el que realmente nos conoce es Jesús. Y Él, hoy, lo necesitamos más que nunca en medio de la iglesia. Necesitamos de Jesús en medio de nosotros. La iglesia de este tiempo necesita a Jesús más que nunca. No es cultos avivados, luces, humo, diversión, recreación dentro del templo y de la iglesia. Hace 8 días les dije, me gusta la lúdica y la vamos a poner en práctica, pero eso no es lo que nos ayuda a descubrir realmente quiénes somos. Somos la iglesia del Señor, somos una iglesia bautista. Le doy muchas gracias al Señor por tenernos en este lugar. Pero más que nuestra reputación allá afuera, la reputación de la cual gozamos, muy buena reputación a nivel nacional, denominacional, junta directiva nacional, gozamos de muy buena reputación aquí localmente. Gloria al Señor. Gozamos de esa buena reputación. Pero hoy necesitamos más que nunca a nuestro Señor Jesús para que nos ayude no a buscar la aprobación de ellos, sino la de Él. Porque de nada le serviría a esta iglesia
tener la aprobación de todo el mundo y la reprobación de Jesús. ¿Me hago entender, iglesia? Por eso necesitamos la presencia de Jesús, porque Él tiene la plenitud del Espíritu. Él es el único que nos puede ayudar de un estado agonizante, obteniendo la guía de su Espíritu Santo. Pero también dice que Él nos aprueba porque, versículo 1, parte A, tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Lo que significa que Él es el que conoce el estado de la iglesia. Tener la plenitud de su espíritu y la estrella que es la iglesia significa entonces que Él es quien tiene la totalidad de la iglesia en sus manos. Él es quien sostiene todos los ministerios de la iglesia. Tiene las 7 estrellas en su mano, tiene los 7 espíritus, tiene todo el poder para saber cómo es. ¿Quién es realmente la Iglesia Bautista Prado Centro? Porque les estoy predicando es a ustedes. Y es para nosotros esta palabra, esta predicación es para acá. Él sabe quién es realmente esta iglesia. A veces nosotros podemos tener reuniones para el mutuo elogio. Vamos muy bien, todo se está haciendo de una maravilla, qué excelente lo que se hizo por aquí, qué excelente lo que hizo un hermano acá. Qué excelente el sermón del pastor tal día. Amaneció ese día como inspirado. Sí, pero el que realmente sabe quién es esta iglesia es Jesús. Así que ¿quién eres, Señor? Él es el que da aprobación a nuestras obras. Busquemos, iglesia. Hoy comenzando este nuevo año, este primer domingo de este año, comencemos este año buscando la aprobación de Jesús, no la de los hombres. Hagamos ese trabajo de buscar que Él nos apruebe. Él tiene la plenitud del Espíritu, Él tiene a su iglesia en su mano. Él es el que sostiene a la iglesia. Es Jesús quien puede y es la única alternativa para que una iglesia agonizante y moribunda reviva, salga adelante, triunfe, sea victoriosa. Es Jesús quien tiene el poder para dar vida a quien esté muerto espiritualmente. Es Él, es Jesús quien tiene el poder para tomar un cadáver y convertirlo en un ser viviente. Si la Iglesia Bautista Prado Centro quiere ser una iglesia conforme al corazón de Dios, busquemos la aprobación de Jesús. Porque Él sí sabe leer quién es realmente cada uno de nosotros. Él sí sabe quiénes somos. Él lo conoce todo. Él tiene esta iglesia en sus manos. Esta iglesia la sostiene Él. Yo no puedo. Me declaro incapaz. Yo me declaro incapaz. No puedo sostener esta iglesia. A duras penas me sostengo a mí mismo. A duras penas. Pero esta iglesia es del Señor y debemos procurar y pedir, implorar que sea Jesús el que esté aquí en medio de nosotros. No solamente estoy hablando de un espacio, lugar, presencia, estoy hablando de su palabra, de sus enseñanzas, de sus guías, de su dirección. Él es el que realmente aprueba nuestras obras. Así que aprueba con la plenitud de su Espíritu. Pero también hay un segundo punto. Reprueba las apariencias espirituales.
Jesús, en medio de una iglesia, reprueba las apariencias espirituales. Versículo 1, parte B. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Tienes nombre, pero la verdad solamente es nombre. Así que Sardis aquí resalta algo. Es una iglesia de apariencias. Es una iglesia compuesta de individuos muy falaces. De esas personas muy lindas que dicen, ay, ¿cómo está, hermanito? Dios lo bendiga. Pero por detrás, apariencias. Esas apariencias no son ajenas a esta congregación. Esas apariencias no están fuera de aquí tampoco. Por eso necesitamos la presencia de Jesús para que Él no solamente apruebe con la plenitud de su espíritu, sino que repruebe las apariencias. Él es el que realmente nos va a decir con su palabra y con su mensaje: usted tiene nombre de que vive, pero no está vivo, está muerto. Usted es un aparente. Y aquí nos debemos hacer la pregunta todos nosotros: ¿soy un aparente? ¿Sí soy aparente o soy real? Creo que hoy es un buen momento para hacernos la pregunta: ¿soy un aparente o soy real? Yo creo que es una pregunta importante para los que están comenzando en el Evangelio. Acá hay personas que apenas están comenzando. Quiero decirles un consejo que me dieron a mí cuando comencé en el Evangelio. Cuidado, en la iglesia hay aparentes. No se vaya a dejar dañar su fe, su corazón, porque encuentre dentro de la iglesia aparentes. Esta no es la excepción. Es un consejo con todo mi corazón. Porque muchas de las personas que están comenzando hoy en el Evangelio se van a topar con personas de pura apariencia y usted va a desviarse. Ah, si allá en esa iglesia, imagínese, ¿qué diremos de mí? No se base en esos malos ejemplos. Quiero decirles, hay aparentes. Ahora, no empieza ahora a sospechar de todo el mundo, no. Tranquilos. No es así. Parta de la base y del principio de que los que venimos aquí, todos venimos con un corazón sincero. Parta de esa base. Si usted ve que algo no está ocurriendo conforme a la voluntad de Dios, de una vez le digo, no se escandalice, porque en medio de nosotros también hay aparentes. Aparentes que te dan un beso, pero después te la clavan. Existen, y aquí no hay excepción. Lo que nos dice entonces la Escritura es que Jesús reprueba la apariencia espiritual. Conozco tus obras. Jesús no está elogiando esta iglesia. Esta es la iglesia la única que no tiene ningún elogio. En las demás, Jesús les reconoce algo. Hay ciertos elogios. En esta, de una vez entra a reprenderlas y a decirles: ustedes son aparentes. Hay algunos que sí, hay algunos por ahí que no se han contaminado, pero ustedes tienen una fama de ser una iglesia espectacular, pero no lo son. Es una iglesia con buena fama, buena prensa, buen reconocimiento, gran popularidad, típica iglesia de moda, Sardis.
bien llevada, una iglesia sin polémicas, muy admirada por su aparente vitalidad. Pero aparece el Señor Jesucristo y no permite, no deja que la publicidad de esta iglesia continúe. Que la buena publicidad y la buena opinión pública desvirtúe ese crítico diagnóstico que vive esta iglesia. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Esta iglesia, según lo que aparece, según lo que se describe, conozco tus obras, tienes nombre de que vive. ¿Sabe qué está experimentando esta iglesia? Según el contexto, es una iglesia que no tiene persecución, es una iglesia que no tiene oposición, tiene solamente buena fama. ¿Y sabe qué es? Es el indicio de una iglesia liviana. Es una iglesia que nunca ha confrontado, una iglesia que no se ha chocado con el pecado. Y como no se ha chocado, es una iglesia que no ofende a nadie. Y saben una cosa, amados, las iglesias no estamos puestas para ofender. La realidad es que nuestro principal propósito no es ofender. Lo que pasa es que cuando nuestro discurso, nuestra enseñanza está fundamentada en la palabra del Señor, es nuestro Señor Jesucristo el que se resalta, eso agrede al oyente. Me estoy haciendo entender, iglesia. Nosotros, aunque no estamos llamados a ofender, desde luego, porque esa no es nuestra tarea es llevar el mensaje de salvación. Pero una iglesia que lo único que dicen es cosas buenas, es porque es una iglesia liviana. No hay verdad atravesada que agreda. Hace unos 8 días hablábamos de la ética de Jesús, según la iglesia de Tiatira. Y según la iglesia de Tiatira, la ética de Jesús es la que transforma, trastorna todo. Y hablábamos de que cuando una persona profesional toma la ética de Jesús, esa profesión va a ser diferente. Pero si esa profesión no toma la ética de Jesús, a esa profesión le puede entrar lo que quiera. Viola los principios que quiera. Y mencionábamos algunos ejemplos, ¿no? Un contador público sin la ética de Jesús, en cualquier momento puede hacer una declaración de renta falsa. Y se gana unos pesos de más. Pero cuando un contador público tiene la ética de Jesús, no permite eso. Cuando un constructor, porque no solamente es profesional, es de altarcurnia, no, es que cuando un constructor no tiene la ética de Jesús, pone la varilla que no es o ni le pone. No le pone la misma medida de cemento. Y entonces, ¿cómo queda la construcción? Como el Space. El que lo entendió. ¿Cierto? Y abajo la arrogancia paisa. Al suelo el orgullo. Y después de ese, otro, y otro, y otro, y otro. Y no sabemos cuántos más se vendrán al suelo. Espero que no pase eso. Sería terrorífico ver tantas viviendas así en el suelo, con las personas, sería... Pero cuando la ética de Jesús, los principios de la honestidad, de la transparencia, de la sinceridad, del amor al prójimo, no permitirían eso. Sardis ni siquiera cuestionaba a otros.
Sardis era una iglesia tan inofensiva que todos vivían contentos con ella. Vuelvo y repito, nosotros no estamos llamados a ser odiados por los demás, porque es que hay iglesias que les gusta que entre más los odien dicen que son más santos. Eso no es cierto. Entre más rabia les dé con esa iglesia, ellos dicen mejor, amén, aleluya. No, no necesariamente. No es por la incomodidad que le generemos a los demás con la bulla, con nuestra altanería y nuestra arrogancia, la que nos producirá santidad. No. Es la profundidad con la que le compartamos a ellos la palabra. Y eso les va a agredir. Pero Sardis, capítulo 3, versículo 1 dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Esta iglesia ni persecución tenía. Modelo eficaz de un cristianismo inofensivo. Podría decirse, es la viva representación de la mediocridad espiritual. Esa es Sardis. Yo a ustedes les conozco las obras y dicen que ustedes están vivos, pero por dentro hieden. ¿Necesitamos a Jesús? Pregunto nuevamente, ¿necesitamos a Jesús? El que tiene la plenitud del Espíritu, desde luego, lo necesitamos hoy aquí. Necesitamos su aprobación, no la de los hombres. No esa buena fama. No quiero la fama de una congregación aparentemente viva, pero en el fondo muerta. No queremos la reputación de hombres y mujeres que aparentemente viven un cristianismo, pero que en el fondo lo único que viven es una religión. Necesitamos a Jesús. ¿Quién eres, Señor? El que da aprobación de nuestras obras. Primero, aprueba con la plenitud de su espíritu. Segundo, reprueba las apariencias espirituales. Y tercero, recomienda los procesos de restauración. Necesitamos a Jesús para que nos traiga el consejo, nos diga cómo arrancamos la restauración. Si hemos estado viviendo apariencias espirituales, llegó la hora de parar. Versículos 2 y 3 dice, aquí vienen las recomendaciones. Sé vigilante, afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Aquí el Señor Jesús está dándole los pasos a una iglesia de muy buena reputación, de apariencia viva, pero muerta. ¿Y cómo lo hace? Le dice en primera instancia, sé vigilante. ¿Qué significa ser vigilante? Despierta, amado, amada, despierte. Yo no estoy jugando a ser iglesia o a ser pastor. Esto no es un jueguito. Esto no es como muchos dicen que eso es para que el pastor se haga rico. Le digo pues que eso aquí, no hay forma.
Esto no es un jueguito. Despierta. Despierta. Sal de tus apariencias. Quitémonos las máscaras. Y mostrémonos originales. Sé vigilante, es despierta. No te creas invencible. Cuídate de la irresponsabilidad fatal de no estar despiertos. Dormimos a veces. Lo que primero Jesús dice es: despierta, reacciona. Segundo, afirma las cosas que están por morir. Versículo 2, afirma las otras cosas que están por morir. ¿Qué está diciendo el Señor Jesucristo? Aquellas cosas que aprendiste, aquellas poquitas cosas que están que desaparecen, ¿por qué no las vuelves a retomar? El proceso de Jesús para la restauración a una iglesia hipócrita es: despierta y recupera lo poquito que ya está por desaparecer. Esto es un mensaje muy duro para una iglesia que todo el mundo le está diciendo que está viva, pero aparece el Señor Jesús y le dice: no, estás muerta. Eso es como si toda la vida viviéramos engañados de que somos una maravilla. Nunca tuvimos un encuentro con Jesús, ni una autoevaluación. Y de repente nos encontramos con que nuestra vida fue falaz. ¿Usted quiere llevarse esa decepción? No me la tiene que responder, pero pregunto: ¿usted quiere llevarse esa frustración tan grande? No se lleve esa frustración. Hay tiempo. Tenemos tiempo. Estamos vivos. Como dice Eclesiastés, mejor es perro vivo que león muerto. Mejor es perro vivo. Tenemos vida. Estamos vivos. Despertemos. Seamos vigilantes. Y antes de que desaparezca lo poquito que haya, retomémoslo. Volvamos otra vez, recuperemos la memoria. Luego dice, versículo 3, acuérdate, recupera, acuérdate. Usted sí sabe quién es. Acuérdate quién eres. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. ¿Y qué recibieron ellos y oyeron? Pues la palabra del Señor. Acuérdese de eso. No se acuerde de un culto. No se acuerde del templo. No se acuerde de la denominación. Acuérdese de lo que usted ha oído. Acuérdese de lo que ha aprendido. Es que en diciembre había que acordarse. No era de la denominación ni del lugar donde asistimos. Había que acordarse de lo que el Señor nos enseña. Nunca olvides, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Su palabra, sus enseñanzas. Recuerda el evangelio que recibiste, guárdalo. ¿Cuántos sermones escuchó usted? Usted me dirá, pues si fueron los del año pasado, pues vine todos los domingos, pues son 300, ¿cuántos son 52 domingos? 52 domingos. Escuché 52, usted ya tiene en su haber 52 sermones del año pasado, mínimo. Con este 53. De esos 53, ¿se acuerda de alguno? Hago examen. Estoy como esos profesores, saquen una hojita. No voy a hacer eso. Pero recuerda lo que has oído. Los pastores no nos paramos en este lugar para llenar un espacio. No nos paramos, creo yo, no. Hablo
partiendo de la buena intención de todos. Yo no me paro aquí, por lo menos, para dar una apariencia de que estamos bien. Los que han compartido conmigo el púlpito saben de la dificultad que es preparar un sermón. Prepararlo aquí no es un asunto así que chasquea uno el dedo y salen los sermones. No. Ni tenemos Biblias mágicas. Diego no vende en la librería Biblias mágicas que ya. Diego, ¿cierto que todavía no? Todavía no han llegado esas. Y que ni lleguen. Pero no es que abrimos una Biblia de estudio y ya, ahí salió todo. Y bla, 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 bla. No. Lo que traemos aquí es para la edificación del cuerpo de Cristo. El maestro que te trae la escuela dominical es para la edificación. Sardis, ¡ay, qué iglesia tan linda! No le hace daño a nadie. Supremamente inofensiva. No le cae mal a nadie. Es un Alka-Seltzer de esos. Eso es la iglesia de Sardis. Súper bien. Aparentemente viva, pero en el fondo muerta. Que eso no nos pase. Despertemos, acordémonos de lo que hemos recibido y guardémoslo. Y termina diciendo en el proceso Jesús, versículo 3, arrepiéntete. El proceso de restauración es, sé vigilante, afirma las cosas que están por morir, acuérdate, guárdalo y arrepiéntete. Arrepiéntete. Si estamos con apariencias, llegó la hora. No vivamos solo de reputación del pasado. Ratifiquemos todos los días quiénes somos y en quién creemos. Ese es Jesús, el que trae a la iglesia esta enseñanza y es el que aprueba si nuestras obras son buenas o no. Y para finalizar, un cuarto aspecto. Reta a agradar a Dios y no a los hombres. ¿Quién es Jesús? El que nos desafía a que agrademos a Él y no a los hombres. Versículo 4 al 6 dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Jesús aquí desafía a los que están deseosos de agradar a Dios y no a los hombres. Jesús se hace presente para decirnos: iglesia, les reinsisto, busquen la aprobación de Dios y no de los hombres. Yo estoy seguro que cuando buscamos la aprobación de Dios, no faltará la aprobación de los hombres. Porque yo estoy seguro que hay personas que les gusta la ética de Jesús, así no sean cristianos. O a un empleador no le va a gustar que usted sea honesto. ¿O es que usted cree que en la oficina de abogados no les gustaría que usted fuera un abogado honesto? O un médico, o un constructor, o un restaurador. No sé, la profesión que quiera. Claro que sí. ¿No sería esto un mejor país y un mejor mundo si tuviéramos la ética de Jesús? ¿No sería esta una mejor iglesia
si buscamos la aprobación de Dios y no la de la denominación o la del barrio? ¿No sería mejor? Pues necesitamos a Jesús con ese reto. A los que no se contaminaron, dice él, personas que Cristo desea que le acompañen. Tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Andarán conmigo, dice el Señor. Van a caminar conmigo. Pero el que busca la aprobación de los hombres, caminará con los hombres. El que busca la aprobación del Señor, caminará con el Señor. Escoja su compañía. Son aquellas personas que no se dejan contaminar, aquellas personas que se mantienen fuertes, que no van a claudicar, vencedores que tienen la promesa de que su nombre no será borrado. Tienen la promesa de que Él nos va a mencionar delante del Padre. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. No borraré sus nombres del libro de la vida. Confesaré su nombre delante de mi Padre. ¿Se acuerdan de Lázaro? Aquella historia del rico y Lázaro. Es que el rico no tiene nombre, uno no se llama rico. Pero Lázaro sí es su nombre y él fue confesado. Su nombre es mencionado. Al otro solamente le dicen rico. ¿Usted quiere que le digan rico o que lo llamen por su nombre? Yo preferiría que me llame por mi nombre, porque cuando Él mencione mi nombre, ¿sabe qué significa eso? Que soy de Él, que Él me conoce, que le pertenezco. Por eso el hermoso himno dice, cuando allá se pase a lista, a mi nombre yo feliz responderé. Entonces seguiré siendo Fernando allá, porque Él me llamará por mi nombre. Quiero que me llame por mi nombre. Jesús entonces nos desafía hoy en medio de la iglesia. Jesús hoy está presente, no solamente aprobando o reprobando con la plenitud de su espíritu. Jesús hoy nos está dando pautas para la restauración. Jesús quiere que caminemos con Él y Él confesará nuestro nombre delante del Padre. Por lo tanto, concluyo. No te bases mucho en lo que digan allá afuera de ti. No es un buen termómetro. Si lo dicen, pues bien, pero no se base en eso. Básese en lo que Dios, su palabra, diga de usted. Busque su aprobación, la del Señor. No busque buena fama, te puede destruir. Busquemos a Dios en su palabra para que podamos evaluar nuestra conducta. La conducta para el mundo es una, para el Señor es otra. Busquemos entonces evaluar nuestra conducta por el filtro de su palabra. Cuidado, cuidado iglesia, con la propia complacencia. Nos hará ver como vivos cuando en el fondo estamos muertos. La autocomplacencia nos dice, estoy vivo, me siento bien. Pero me engaña. Puede en realidad decirme que estoy muerto. Busquemos a Jesús. Convoquemos siempre la presencia de Jesús en medio nuestro.
para que Él sea el que apruebe o repruebe nuestras obras. Amén. Les invito a que nos pongamos de pie. Quiero invitarle a que cierre sus ojos. Quitémonos las máscaras hoy. Seamos honestos con el Señor. Pero tiene que ser una honestidad personal. Yo no lo puedo hacer por usted ni usted por mí. De manera que hoy le invito a que usted hable con Jesús. Si usted está moribundo de manera espiritual, hoy Jesús nos está extendiendo su mano misericordiosa y nos está diciendo: arrepiéntete. Solamente sé vigilante, acuérdese, no olvide lo que usted ha escuchado y retome el camino. Necesitamos hoy la presencia de Jesús. Y hablo de la presencia no solo de un espacio, de un lugar o de un tiempo. Estoy hablando es de sus principios, de su palabra, de sus enseñanzas. Padre Celestial, en el nombre de Jesús queremos en esta preciosa mañana darte gracias por tu palabra. Gracias por todo lo que nos instruyes y nos muestras a la luz de ella, y especialmente a la luz de la iglesia de Sardis. Una iglesia que fácilmente puede ser señalada por nosotros, juzgada, menospreciada. Pero yo, Padre Celestial, realmente quiero aprender de ella, retomando esa experiencia que ella vivió, para que hoy, ya no Sardis, sino Prado Centro, no vivamos, por favor, Padre Celestial, esta experiencia tan lamentable de ser una iglesia aparente, llena de máscaras. No queremos ser una iglesia llena de actuaciones hipócritas, religiosas. Queremos ser honestos, transparentes, sinceros. Y por eso necesitamos la plenitud de tu Espíritu obrando en nosotros. Ayúdanos, Padre Celestial, a ser una iglesia que reconoce sus virtudes, pero que también reconoce los defectos. Ayúdanos a ser una iglesia, oh Señor Jesús, que entiende claramente que no se vive de apariencias. Ayúdanos a no vivir con un culto al mutuo elogio y a decir que somos los mejores. No, Señor, ayúdanos por el contrario a reconocer nuestros vacíos, nuestros pecados, nuestras debilidades. Todo aquello que hace falta, Señor, para que crezcamos. Ayúdanos con el poder de tu Espíritu Santo a reconocer nuestras debilidades como nuestras fortalezas, a corregir lo que está mal, a despertar. Ayúdanos a dejar de tener buena apariencia con las personas y a ser falsos contigo. Ayúdanos a sacar esas actuaciones de nuestras vidas. No queremos ser esos actores que simulan ser cristianos muy comprometidos
cuando en el fondo no lo somos. Ayúdanos a no ser hipócritas, colando el mosquito y tragándonos el camello. Ayúdanos, Padre Celestial, a ser una iglesia que reconoce su humanidad. Ayúdanos a ser una iglesia que reconoce su fragilidad, su debilidad. Y por sobre todo, ayúdanos a ser una iglesia que reconoce la necesidad de tu presencia en medio de nosotros, porque eres tú el que nos aprueba o nos reprueba, mas no los hombres. Padre Celestial, este ruego y esta súplica la elevo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.